Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con cada uno, ahí donde estén escuchando este mensaje, que podamos sentir la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. El Señor es real y es espíritu y habita donde nos reunimos. Entonces, que a pesar de la virtualidad en este momento podamos sentir que Él está en medio nuestro. Hoy seguimos con las clases bíblicas de la escuela dominical y vamos a ver un tema importante, que es los requisitos de los líderes espirituales y qué dice la palabra de Dios con respecto a ello. Pero para empezar vamos a entregar este momento al Señor y que esté Él obrando y hablándonos en este momento. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias porque eres un Dios real, un Dios que habita mientras nosotros nos reunimos y estamos en tu presencia, Padre Santo. Gracias por este momento y esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de conocerla más. Ayúdanos a ponerla por obra y ayúdanos a entenderla. Trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos esté dando sabiduría, la sabiduría que viene de tu parte, Padre Santo. Gracias, Señor, ayúdanos a entender y quita toda distracción en este momento que pueda obstaculizar que nosotros oigamos tu voz. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad. Bendice la vida de cada hermano, cada hermana y cada familia o persona que está escuchando en este momento. Gracias, Señor. Amén. Como les decía, el día de hoy vamos a ver los requisitos de los líderes espirituales. Como sabemos o no sé, tal vez pensamos, un seminario bíblico no es algo que capacita totalmente, es una herramienta que uno puede tener para poder aprender más de la palabra y de los ministerios y el servicio al Señor, pero no es un requisito que capacita por sí mismo al servicio al Señor a pleno, en un pastorado, a ser un líder espiritual. Tampoco lo es los talentos o dones naturales que podemos llegar a tener. Tampoco nos capacita en lo que nosotros podamos dar, ya sea de tiempo, de dinero, y esa decisión que nosotros hayamos tomado para dar al Señor no es lo que nos hace una persona calificada para el ministerio a pleno con el Señor, para el servicio y para ser un líder espiritual. ¿Saben cuál es el requisito fundamental? Es tener una vida consagrada a Dios y consagrada como Él quiere que nosotros lo hagamos, conforme a sus requisitos, conforme a lo que Él quiere que un siervo suyo sea. Los requisitos de Dios no tienen nada que ver o especialmente que ver con un talento que Dios le haya dado a una persona, porque de hecho la Biblia vamos a ver que no dice salgan y consigan al hombre más talentoso que haya para que sea mi siervo, sino que esté lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien da y quien capacita, quien da los dones y los capacita conforme a su voluntad y propósito con cada persona. Así que si Él llama, Él es quien capacita. Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, muchas veces frente al llamado del Señor, muchos nos sentimos incapaces o todavía no tener las herramientas o los dones o las capacidades que se necesitan para servirlo como el Señor quiere. Sin embargo, la ayuda la da Él mismo. Si Él llama, Él capacita y los dones los reparte por medio de su Espíritu Santo, que es Dios mismo dentro nuestro. Dios busca personas dispuestas a trabajar en el ministerio a tiempo completo, que se dediquen a servirlo por completo a Él. Y demás líderes también. El Señor busca personas que estén dispuestas a servirlo. Para ello también Él en su palabra dejó establecidos ciertos requisitos a los cuales ninguno puede llegar por sí solo, por sí mismo, porque somos seres humanos y tenemos
errores, pero sin embargo, como decía, el Espíritu Santo es quien nos capacita y nos va a dar todo lo que necesitemos para poder desarrollar el propósito por el cual el Señor llama. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, Pablo desarrolla los requisitos de un pastor, de un obispo, de una persona referente en una iglesia, el principal referente, el principal líder espiritual que el Señor dispone para cuidado de su iglesia. Y a mí la palabra pastor siempre me asociada, o sea, me hace pensar en aquel pastor de ovejas y que cuida a su rebaño, que guía, que trata de acompañar y de, si alguno se está desviando, tratar de guiarlo por el camino. Y es un trabajo arduo y un trabajo donde se requieren muchas cualidades para poder permanecer. Vamos a ir leyendo un poco esta lista que menciona Pablo, que no tienen que ver con que uno sea perfecto ni que sea una lista absoluta, sino que son requisitos a los que debe aspirar una persona en este camino donde vamos aprendiendo día a día, que tenga el llamado del Señor a ser ministro, el llamado del Señor a servirlo, liderando a otros como un líder espiritual. Es muy importante que el líder espiritual se haga las preguntas de si quiere ser quien aquí la palabra nos va a mostrar que tiene que ser. ¿Qué características tiene que tener? Más allá de que en el presente tal vez alguna no esté a pleno desarrollada, pero que anhele ser quien Dios quiere que sea. Que anhele tener estas características. Si bien estas características son en relación al pastor, al líder espiritual, vamos a ver que pueden ser aplicadas a cualquier cristiano, porque en realidad nos marcan un carácter consagrado y una madurez espiritual que estaría bueno que todos podamos también alcanzar. En el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Acá el Señor está reconociendo cómo elegir servir al Dios a pleno es algo bueno, es algo noble. Además de ser un ministerio, es un gran privilegio y una gran, enorme responsabilidad. En primer lugar, responsabilidad ante Dios, quien llama, ante Dios, quien da esa responsabilidad, ante quien se asume el compromiso de servirlo a pleno. A pleno es trabajar en la obra del Señor como prioridad en la vida, atendiendo las necesidades de la obra del Señor y enseñando y transmitiendo su palabra y evangelizando y todo lo que implica el servicio. No es solamente ser predicador, no es solamente dar un mensaje, sino atender las necesidades completas que pueda haber en la obra y en la iglesia. En primer lugar, como decíamos, la responsabilidad, esta gran responsabilidad, es ante Dios, pero también un líder espiritual tiene responsabilidad ante los demás creyentes, ante la iglesia que ministra, y va a ser constantemente evaluado, y es parte del ministerio el poder dar cuenta en todas las áreas de la vida a los demás también, y no que haya algo que esconder o una doble persona o manera de ser. Vamos a ir leyendo entonces ahora sí las características específicas que Pablo va a mencionar acá en la primera epístola de Timoteo. Luego también vamos a ver que Tito también las menciona y son muy similares una lista con la otra lista, que la pueden después leer ustedes. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Que ahí no significa que sea perfecto, sino que no tenga nada que se pueda usar en su contra.
ni conocido ni oculto. Entonces una persona irreprensible es una persona a la que no se le puede encontrar un error, más allá de que, como decíamos, no es que uno tiene que ser perfecto, pero sí tratar de serlo, sí tratar de intentar hacer las cosas bien en todas las áreas que pueda tener en su vida. Luego dice marido de una sola mujer. Acá la idea no es que tenga que ser, como decíamos que es una aspiración, no es que tenga que ser casado sí o sí, porque de hecho Jesús o Pablo no fueron, pero si está casado deben ser fieles en su matrimonio y dedicados a él. El amor, el afecto, el corazón se le dan a una única mujer y esa va a ser su esposa ante la ley. Eso es muy importante, que el líder espiritual sea fiel en su matrimonio también. Luego Pablo menciona cómo deben reflejar a Cristo en las actitudes cotidianas y en la manera de ser, en el carácter. Y dice, sobrio, prudente, decoroso. Sobrio en el sentido de que no debe ser dado a los extremos ni cambiar de carácter rotundamente, sino que debe ser una persona confiable y que va a ser como es en diferentes situaciones. Prudente, que tiene la capacidad de pensar objetivamente y de tomar decisiones sin apresurarse, que tampoco bromean constantemente ni a raíz de esas actitudes pueden llevar a ridiculizar el Evangelio. Decoroso en el sentido de que sea ordenado, que sea modesto, como decíamos, en las diferentes áreas, no solamente en un orden en su casa, sino que sea decoroso también en su manera de vestir, en su manera de peinar, en su manera de relacionarse. El decoro se ve en la apariencia física mucho también. Entonces es importante que el líder espiritual lo tenga presente como aspiración y como meta y como manera de ser. Que sea hospitalario, buscar poder abrir su lugar, su casa para recibir a otros, conocidos y a veces hasta desconocidos, para poder atenderlos, a personas necesitadas, a poder recibirlos con compasión y con amor y sabiendo de que delante de los ojos de Dios ellos son importantes y muchos tal vez pasando necesidad. Esto se ve mucho, la hospitalidad, incluso en nuestro país, en las provincias del interior, cuando uno va. Nosotros hemos vivido muchas situaciones de hospitalidad donde también nos han recibido y con una amabilidad y haciéndonos sentir parte de la casa, parte de la familia, que uno se asombra de esa bienvenida y esa calidez con la que uno recibe. Y a veces, y siempre pensamos, deseamos ser así, deseamos poder cobijar a quien tenga necesidad y escuchar a quien tenga una situación problemática y no poner listas de espera o dejar pasar para mañana cosas que podemos atender hoy. Así que la hospitalidad es algo que es muy característico del líder espiritual que ama al Señor por sobre todas las cosas y con ese amor ama a las personas. Es muy lindo saber de que sos bienvenido, a pesar de que vayas tal vez con un problema, con una necesidad, que seas bien recibido porque la persona a la que vas a acudir es hospitalaria. Luego dice, apto para enseñar. Para poder enseñar la palabra del Señor, en primer lugar, tiene que poder conocerla, haberla estudiado, haberla leído, haber aprendido la palabra del Señor, tener conocimiento de la palabra del Señor. Y la persona apta para enseñarnos a aquella solamente que tiene el conocimiento, sino que tiene un deseo ferviente de compartirlo, que tiene deseos de que la otra persona pueda conocer y comprender también la palabra del Señor. Eso es muy importante en la vida de un líder espiritual. No solamente saber que sé, sino poder y anhelar compartirlo y que sea comprensible para las personas que están escuchando.
En los versículos 3 al 5 nos menciona que el carácter del líder espiritual debe ser templado, debe ser una persona que se conduzca con dominio propio, de una manera respetable en otras áreas también de la vida. Y dice, no dado al vino. La idea es no emborracharse ni tener una adicción al vino. Si bien no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, un versículo así lo desalienta claramente. También dice, no pendenciero, es que no sea dado a la violencia, que aprenda a descansar en el Señor y a que el Señor es quien pelea por nosotros. Si tiene una situación que resolver, aprender a descansar en el Señor y no acudir a la violencia. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es muy importante, de que el líder espiritual sea responsable aún en su economía y sabiendo vivir, como decía Pablo, en momentos de riqueza y en momentos de necesidad. Entonces, si el Señor en el ministerio incluso a veces pasa y te permite atravesar momentos de necesidad, es para demostrarte su fidelidad. Y eso yo lo he visto con mi familia, cómo el Señor ha sido fiel y la necesidad nos ha demostrado que el Señor es poderoso, que el Señor nos atiende. Qué lindo es sentirse atendidos por Dios. Por eso nunca jamás desear algo que no te corresponde y algo que no es tuyo, algo deshonesto, algo que no te pertenece, jamás desearlo. Eso es muy importante, de que el líder espiritual aprenda a depender del Señor. Y dice, sino amable, como Jesús quiere que seamos, amables con las personas, apacibles, que sea una persona que no esté peleando por una cosa, por otra, y que busque motivos de rencilla, sino que sea una persona que transmita paz, que sea apacible, no avaro, que no solamente tiene que ver con no ser ambicioso del dinero, sino esa persona que no está satisfecha con nada, un avaro, siempre quiere más, siempre quiere otra cosa. Y esa insatisfacción no debe ser parte de la vida de un líder espiritual. Debe aprender a contentarse con lo que tiene. En los versículos 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El líder espiritual demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa. Pablo reconocía que es en nuestro propio hogar donde nuestro cristianismo y nuestro ministerio se muestra primero. Por eso, el gobernar la casa no tiene que ver con ser una persona autoritaria, sino saber dar a cada uno el lugar que tiene, saber relacionarse entre todos los miembros de la familia de una manera honesta, sincera, comunicativa, basada en relaciones de amor como las que Jesús quiere que tengamos. Es verdad que un hijo puede rebelarse. La pregunta que hay que hacernos es, ¿el hijo se rebela a causa de los padres o a pesar del trabajo que han hecho los padres? Es importante que, como cada uno decide, tengamos en cuenta esto y aprendamos a siempre procurar el bien en primer lugar de la familia y el orden en primer lugar de la familia. A los niños, a los hijos, mientras estén bajo nuestro techo, debemos y tenemos el compromiso delante de Dios de transmitirles el Evangelio, de enseñarles el camino que los puede hacer felices. Después, el día de mañana, si ellos eligen otra cosa, nos entristecerá. Pero sabemos que hemos hecho lo correcto y no
darles, siendo niños, la libertad de elegir cuando todavía no conocieron, sino que por el contrario, darles las herramientas para que conozcan verdaderamente al Señor cuando son niños. Entonces cuando sean grandes no se van a apartar de Él, porque conocen el verdadero amor de Dios y han experimentado el encuentro con el Señor, que es lo que hace que nosotros personalmente no nos querramos apartar de Dios, porque no hay nada que nos ha dado una plenitud espiritual y una plenitud interior y un sentido a la vida más que el amor de Dios. En el versículo 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Acá tiene que ver con que tampoco un líder espiritual puede ser una persona recién convertida o hace muy poco tiempo, sino que la vida espiritual se va demostrando a lo largo de los años de fe, de una trayectoria que demuestra que es una persona confiable y una persona, un referente espiritual al que deseo seguir. Entonces es importante que tenga una relación espiritual de tiempo con el Señor. En el versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tanto en la anterior también menciona, en el versículo anterior, para que no caigamos en la condenación del diablo. Acá haciendo referencia al orgullo como principal tentación de Satanás, especialmente en aquella persona que quiere un liderazgo. Acá lo dice claramente: la madurez espiritual hace que nosotros podamos entender que es una responsabilidad delante de Dios y delante de las personas, y no simplemente un lugar para enorgullecernos, para creernos superiores a los demás, porque el que se cree eso cae. La altivez de espíritu es el peor error que uno puede cometer y perdés el sentido de tu vida. Por eso es importante que uno aprenda a ser maduro. Y en el versículo 7, como leíamos, también de tener buen testimonio para con todos los demás, porque somos el reflejo de Cristo. Todos los hijos de Dios somos reflejo de Cristo, de Jesús. Como fue Jesús, tenemos que ser nosotros. Y más, un líder espiritual tiene que ser quien Dios quiere que sea. Y de esa manera, actuando como Jesús, demostrar el verdadero evangelio y haciendo que otras personas puedan llegar a Jesús, predicando con el ejemplo. Nosotros no podemos decir: tengo una vida de trabajo, de servicio y una vida privada. No, nosotros somos hijos de Dios en primer lugar y siervos de Él. Luego Pablo menciona los requisitos de los diáconos. Es una palabra griega que significa siervos, que son los demás líderes espirituales que deciden servir al Señor con toda su vida, y a veces hasta son de tiempo completo también. Podemos leer en Hechos capítulo 6, donde los judíos griegos se quejaron de que sus viudas no eran atendidas como las de otros. Y ahí fue cuando los apóstoles se dieron cuenta de que la administración de la iglesia, la administración que necesitaba, era mucha para ellos solos, por lo cual necesitaban personas que también colaboraran con el servicio al Señor. Entonces, ahí mencionan y dice, en el capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y escuchemos las características que puso acá: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Buen testimonio, que era lo que estábamos viendo recién con relación al líder espiritual, de ser ejemplo en todo lugar donde esté. Que su testimonio para con los demás sea de un hijo de Dios. ¿Por qué es diferente? ¿O por qué tiene esas actitudes? Porque es hijo de Dios. Que puedan ver a través nuestro un hijo de Dios. Y luego dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La importancia de que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y tengamos de la sabiduría, no humana simplemente, sino de la que viene de Dios. La sabiduría que
con la que Él nos permite vivir y transmitir a otros. Entonces, el líder espiritual necesita el Espíritu Santo, necesita como factor fundamental el don del Espíritu Santo. Es para todo creyente, no solamente para los líderes, sino para todos, porque es poder de Dios para testificar el Evangelio. Pero cuánto más si vamos a trabajar en la obra del Señor, pedirle al Señor esa promesa, ese regalo, el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es Él que nos ayuda a tener dominio propio y estas cualidades que el Señor exige para que le sirvamos. Son parte de nuestro compromiso con el Señor. A quienes Dios llama, Él capacita por medio de su Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser una persona dispuesta a cambiar, dispuesta a que Él nos moldee conforme a su voluntad y su propósito. No solamente debemos orar para recibir el Espíritu Santo, sino para mantenernos llenos y renovados para que cada día podamos crecer en nuestra relación con Dios y cumplir el propósito para el ministerio que Él nos encomendó. En los versículos 8 al 12 del capítulo 3 de Primera de Timoteo vamos a leer los requisitos de los diáconos. Dice, los diáconos, los siervos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio con la fe limpia, de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Qué importante que son estas características para el Señor para poder servirlo. Más allá de que el Señor nos llame a un lugar de autoridad, de poder ser honestos, fieles y crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra madurez. No pensar, hoy no, esto es muy complicado o son inalcanzables. No, para un ser humano sí, tal vez, seguramente. Pero teniendo el Espíritu Santo, Él nos ayuda. Y eso es lo lindo y lo sorprendente, porque cuando empezamos a darnos cuenta de nuestras debilidades, nos damos cuenta que en nuestro interior empieza a obrar el Espíritu Santo de Dios. A Él tenemos que acudir para poder ser fieles en todo. Y ahora tal vez te podés preguntar, ¿y qué logro con esto? En el versículo 13, Pablo dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un siervo de Dios va a ser una buena persona en la sociedad que lo rodea, frente a todos los que lo rodean, y va a poder reflejar al Señor. Es muy importante tener personas a las que imitar como ejemplos de cristianos. Tal vez los buscamos, pero ¿saben dónde los podemos encontrar? Muchas veces dentro de las iglesias, trabajando en silencio y alentando a todo el que los rodea. Hoy en día tal vez no estamos dentro de lo que es el templo, pero sí a través de los grupos de WhatsApp hay hermanos que uno los ve orando y los ve intercediendo y los ve atendiendo a todas las necesidades que se presentan. Porque en cada grupo, ya sea de niños, de mujeres, de hombres, de adolescentes, de jóvenes, se plantean necesidades, surgen necesidad de ayuda, necesidad de escucha. Y ver esas personas que también están con el oído abierto a poder atenderlos, a poder orar, a poder transmitir una palabra de fe, una palabra de aliento. Qué importantes que son esas personas para el reino de los cielos, para la iglesia. Es muy bueno que podamos darnos cuenta cuáles son las verdaderas personas que nos pueden inspirar a imitar y ser más como Jesús. Para terminar,
Tal vez nos preguntamos, en nuestra cultura, porque esto fue escrito hace 2000 años atrás, en nuestra cultura, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo estas normas? Porque Dios es un Dios santo y nosotros como sus hijos debemos ser santos como Él quiere que lo seamos. Ser como Él. Como cristianos que somos, nuestro grado de justicia no depende de nuestra cultura, sino de que somos hijos de Dios. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, ciudadanos del reino de los cielos, y por eso actuamos en esta vida como hijos de Dios, como si estuviéramos con Él. Una vez que entendemos eso, ya no nos cuesta. Aprendemos y podemos tener tentaciones y podemos tener nuevas situaciones que enfrentar. De hecho, la pandemia nos sorprendió a todos y hizo que todos pensáramos una vez más cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras debilidades. ¿Tengo suficiente fe para creer en el Señor? Aún los líderes espirituales yo creo que ha afectado la pandemia en cuanto a repensar la fe. Tranquilamente puede haber durado un segundo porque uno dice, sí, creo en el Señor. Sí, Él es mi Padre, yo soy ciudadano en los cielos y no temo porque Dios está conmigo y eso voy a transmitir, esa seguridad voy a enseñar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Debemos evitar todo lo que entristezca al espíritu. En la cultura actual está contaminada de muchas doctrinas contrarias a la fe, muchas ideologías contrarias a la fe, muchos pensamientos que van a querer hacernos sentir tal vez mal. Sin embargo, o que somos los únicos que pensamos y que defendemos, por ejemplo, la vida antes de nacer. Sin embargo, eso nos hace especiales. Somos hijos de Dios que transmitimos la palabra de Dios y la vamos a seguir defendiendo a pesar de las situaciones y de la vida cotidiana. Tito, que también les decía que lo pueden leer, también menciona los requisitos de los líderes espirituales. Y vamos a leer un pasaje más que dice en el capítulo 1, versículo 9, que dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Es muy importante y fundamental que un líder espiritual retenga la palabra del Señor tal como ha sido enseñada, tal como el Señor la quiere transmitir. Que no nos desviemos ni la acomodemos a nuestro pensamiento, sino que aprendamos a qué es lo que Dios nos quiso decir a través de la revelación del Espíritu Santo. Tener una buena doctrina y que el líder espiritual transmita la doctrina correcta de la palabra del Señor es fundamental para poder confiar en Él. Por eso los animo a partir de esta clase a que podamos mirar bien y escuchar bien la palabra del Señor y saber de que Dios sí dispuso a líderes espirituales para que guíen a su pueblo, a pastores, a siervos, a obreros, que busquemos referentes y que seamos referentes a otros de la palabra de Dios tal como está escrita. Cuando un líder espiritual, siempre yo los digo, incluso para nosotros, si decimos algún día algo que no está escrito en la palabra de Dios, no me escuches más. Todo lo que digamos tiene que estar escrito en la palabra del Señor. Tiene que ser algo que el Señor apruebe. Oramos para finalizar esta clase. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir tu palabra y conocer más sobre ella. En este momento pedimos una bendición especial sobre todos aquellos pastores y obreros, especialmente por el pastor de la iglesia, el pastor Juan Vicente. Padre Santo, que estés obrando en su vida como lo has hecho hasta ahora, y agradecemos a ti la oportunidad que le diste a él de servir a nosotros, de llegar a tu camino, también a través del ministerio. Gracias, Señor, por la obra que has hecho acá en City Bell
y en alrededores, en cada lugar que también hay un anexo de la iglesia, Padre Santo. Gracias a Dios por la posibilidad que nos da de servirte y extender tu reino. Padre Santo, sigue obrando en la vida de cada líder, cada obrero de la iglesia, Padre Santo, de una manera especial, y que tu Espíritu Santo esté capacitando y continúe la obra a pesar de la virtualidad y a pesar de la pandemia. Padre Santo, pedimos una unción especial de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, que necesitamos tanto de ti. Ayúdanos a servirte cada día con todo nuestro corazón y nuestro ser, y ayúdanos a poder ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Y también ayúdanos a encontrar referentes y aquellas personas que tal vez no son tan visibles, pero sí son ejemplos de cristianos a imitar. Ayúdanos, Padre Santo, también a ser ejemplos de cristianos a imitar por otros. Usa nuestras vidas conforme a tu voluntad y tu propósito. Reconocemos nuestros errores y nuestras limitaciones, pero sabemos que tu Espíritu Santo, si nos llama, nos capacita. Así que entregamos nuestra vida para que tú hagas conforme a tu voluntad y tu propósito también. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Te damos la gloria por siempre. Tuya es la obra. Amén. Agradecemos al Señor este momento de compartir su palabra y seguimos sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro ser. Dios les bendiga.